Una vez más reunidos y agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos concede estar juntos, de trasladarse algunos de ustedes, retirándose de labores, en vez de estar en su hogar. Qué bueno que están aquí con nosotros. A través de las redes sociales les damos la bienvenida, un gusto, un placer compartir este tiempo y reiterarles una vez más que todas sus notas ya las tengan listas y sus comentarios, aportaciones son muy bienvenidos. Esta clase va a ser demandante, bueno, casi todas hemos estado escuchando, pero esta tiene un alto grado de dificultad por el tema que encierra acerca de confrontar las fuerzas opositoras, es decir, las fuerzas del mal y la capacidad o la autoridad que el Señor Jesús ha delegado a quienes pueden hacer uso de la misma para enviar y traer libertad a los cautivos. Hechos capítulo 19 y los versos 13 al 20 van a ser nuestra clase de hoy. Y el tema que tenemos es enfrentando la hostilidad o enfrentando al enemigo. Esto es algo que nosotros podemos definir. Así que antes de iniciar, por favor, vamos a buscar la directriz del Señor, su respaldo. Una oración, por favor, si alguno de ustedes nos dirige en oración, con voz alta, por favor. Bendito Dios, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Estés tú presente en medio de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Instruyéndonos, guiándonos, Dios. Necesitamos tu palabra cada día. Sí, Señor. Dios. Pedimos que abra nuestro entendimiento y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a darle lectura a los primeros 3 versos y de esta manera entraremos a nuestra clase. Lucas está colocando ante nosotros este hecho que acontece en un momento determinante cuando la ciudad de Éfeso se había convertido en la ciudad más oscura por excelencia de Asia. Todas las prácticas de ocultismo, de hechicería, ahí eran una realidad de la idolatría, el sincretismo, todo se había conjugado para hacer de esta ciudad una metrópoli muy atractiva, donde la gran mayoría de personas iba en la búsqueda de todo menos de la verdad. Y de esta manera entonces Éfeso era una oportunidad para que también el evangelio pudiera estar ahí. Dice, verso 13, recuerden, habíamos hablado de lo que Pablo había estado haciendo en sanidades, verso 13, pero, ese es algo que me agrada de Lucas, que siempre conjuga, este pero es la transición de lo anterior a lo que va a colocar, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Wow. Uno de los temas más impactantes que encontramos en el libro de los Hechos es que la gran mayoría de las ciudades donde el evangelio llegó se caracterizaban por una práctica constante de espiritismo, de hechicería, de ocultismo. Y de esta manera entonces, al entrar o penetrar el evangelio a las más densas fortalezas del enemigo, donde se había trincherado con todas sus astucias, el evangelio tiene el poder de transformar las vidas. Tiene la capacidad de desvirtuar lo que el adversario había establecido por años. Y es que el poder del evangelio es la expresión de la voluntad divina. Es la palabra viva y eficaz. Es la palabra que Dios respalda, la palabra que hace libertos a los cautivos. Así que nuestra clase entonces es enfrentando al enemigo. Y el subtítulo que tenemos es una fe genuina. Pablo había estado moviéndose en los dones de sanidad, de milagros, como resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Su propósito no fue ser conocido como un sanador, como un hombre
que hace milagros. Pablo se había propuesto predicar el evangelio, pero el respaldo de Dios a través de señales y milagros es una realidad la cual Pablo aprovechó, pero no sustituyó, no cambió y no alteró el mensaje del evangelio por intentar atraer la atención de las personas con lo sobrenatural. Recuerden, eso es muy importante. No hay sustitutos para el evangelio. Ni aun Pablo trató de utilizar su experiencia sobrenatural de ser llevado al tercer cielo como para atraer a las personas y hacer de esto un testimonio sobrenatural que atrajera a las multitudes. Pablo nunca utilizó esa experiencia para compartir el evangelio. ¿Cuál es el propósito entonces? Compartir la verdad. Cuando estos jóvenes estaban observando lo que Pablo hacía, cuando se estaba desplegando un enorme poder a través de la predicación del evangelio, donde había sanidades y milagros, donde aún personas poseídas por el enemigo estaban siendo liberadas, estos hombres pensaron, al ser impactados o impresionados por lo que estaban viendo, utilizar el nombre. Ellos eran ¿quiénes? Exorcistas. ¿Qué significa la palabra exorcista? Es algo que a veces muchos cristianos hacen. Exorcistas es uno que ata mediante conjuros o juramentos. Eso es para que sepan muchos lo que significa exorcista. Y lo que muchos hacen: yo ato, yo te reprendo y te conjuro. Eso es lo que está pasando. Estaban entrando en un ámbito que no conocían, pero para su práctica continua, ellos estaban moviéndose como itinerantes de ciudad en ciudad, donde había clientes potenciales para sus ganancias. Aunado a esto, que tenían un prefijo que su papá en un momento dado parecía ser un jefe judío, esto les abría un gran mercado, porque el contexto cultural histórico nos dice que la gran mayoría de las personas que conocían al pueblo judío, porque ellos se abstenían de mencionar el nombre de Dios. Recuerden, los judíos nunca mencionaban el nombre de Dios porque para ellos era pecado decirlo. De tal manera entonces que las personas alrededor del pueblo judío consideraban que si ellos proclamaban el nombre de Dios, es el resultado de su poder, riqueza y bendición. Y este era un contexto que tenemos ahí. Así que estos hombres decidieron utilizar el nombre de Jesús como una fórmula, como una declaración, como una palabra que pudiera cambiar el presente de las personas que estaban en conflicto. Pero este es el punto inicial donde estamos. Estos hombres pensaron que podían agregar a su larga lista de nombres otro más. ¿Por qué? Porque todos ellos acumulaban una gran cantidad de nombres, y mientras más novedoso, más impactante sería. Pero esto nos revela una gran, terrible derrota de estos hombres que trataron de utilizar el nombre de Jesús solo como una fórmula o como una palabra o como un conjuro o aún como un talismán para tratar de generar un efecto que pudiera revertir las condiciones que estaban enfrentando estas personas. Así que esto nos revela entonces que el nombre, lo habíamos mencionado en la clase anterior, no es una fórmula, es la revelación, la expresión, la esencia de la persona a quien servimos, que es Jesús. Este momento para Pablo era el tercer encuentro con las fuerzas perversas del enemigo. Hemos venido observando cómo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos está llevando paso a paso en mostrarnos que la vida cristiana siempre tendrá oposición, siempre habrá una parte del adversario que tratará de impedir, de eliminar o de infiltrarse para tratar de alterar, pervertir y contaminar la palabra.
Y eso es algo muy importante que nosotros necesitamos colocar y definir. Así que colocamos ahí las otras dos condiciones anteriores donde Pablo había tratado directamente con las cuestiones que el enemigo había colocado. Pero bien, el poder entonces que ellos estaban viendo en Pablo no procedía de Pablo. Pablo era el medio a través del cual el Espíritu Santo estaría obrando en su vida. Dios es la fuente de poder, debemos subrayarlo. Porque en ocasiones nosotros decimos, ese predicador, ¿qué poder tiene? Y le concedemos a ese predicador el poder y no ser el vaso, el medio o el instrumento a través del cual el canal puede fluir con toda libertad. Debemos considerar esos aspectos porque eso empieza a deteriorar nuestra perspectiva y a colocar sobre las personas que sean la fuente cuando en realidad son simplemente los vasos. Ese poder Jesús ya lo había declarado, Hechos 1:8, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Tenemos que entender entonces primero que el fruto del Espíritu es para revelar el carácter de Cristo, para que cada día vayamos manifestando, evidenciando la nueva naturaleza. Y el poder recibido es para servir, equiparnos para la práctica de la vida diaria. Esto es algo muy importante que tú y yo necesitamos colocar. Bien, así que nosotros tenemos ahora, como Pablo, una autoridad delegada a la cual tenemos acceso. No es por nuestra buena conducta, no es porque tengamos facilidades, es que la autoridad conferida legítimamente por el Señor está colocada a la iglesia, es decir, a todo creyente. Y acompáñame, hay dos textos, por favor. Uno, Marcos 16, versos 16 y 18. Y otro que tenga el libro de Juan, capítulo 17, verso 18, por favor. Así que entramos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús está hablando de que solo hay un prerequisito a llenar, y es el que cree. Esta es la condicionante para todo creyente. Tenemos una autoridad conferida por Dios para enfrentar los momentos en que se presentan estas condiciones adversas, y hay una fuente inagotable que nos es permitida utilizar siempre y cuando tengamos una genuina conversión y donde el Señor nos ha sellado y nos ha mostrado que le pertenecemos. Cuando tenemos una fe real que Él es nuestro Señor y Salvador. Juan 17, 18. Sí, adelante con fuerza. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús está haciendo su última oración previa al Getsemaní. Y este capítulo 17 es la oración más larga que el Señor Jesús nos ha dejado registrado en la palabra. Y Él está orando por sus discípulos y orando por aquellos que habían de creer a través de los discípulos. Y Jesús entonces coloca una palabra que va a trascender generaciones, que va a continuar la obra a la cual a cada generación le toca hacer su parte de la iglesia. Y Jesús dice entonces que así como Él fue enviado, ¿de qué manera fue enviado Jesús? Escogido, lleno del Espíritu Santo, para hacer la obra que se tenía previamente escrita. Y nosotros somos enviados de igual manera, con una autoridad legítimamente delegada, conferida, no usurpada, que contiene aún el respaldo del Señor para continuar haciendo la obra de la iglesia
en el día en que tú y yo estamos presentes. Si otra generación el día de mañana alcanzara, sería también respaldada con la misma autoridad, y el único requisito es al que cree. Recordemos que creer involucra arrepentimiento, involucra dedicación, involucra entrega, fidelidad y dedicación para el Señor. Eso estamos hablando, al que cree. ¿Sí? ¿Comentarios? Los exorcistas, esos ambulantes, me surge una pregunta. Sí. Querían sacar demonios porque según tú dices eran exorcistas, se dedicaban a atar, a echar fuera demonios. ¿En el nombre de quién lo hacían? En el nombre de la multitud de que ellos pensaban, y eso lo vamos a ver. Eso es algo que agregaron un nombre, como el sincretismo, que siempre tiene espacio para alguien más, para algo más. Pero recordemos, ellos se movían en una esfera donde existían todas estas prácticas, no era algo nuevo. Lucas lo registra no para sorprendernos, sino para indicarnos que esto era lo que las naciones aledañas siempre practicaron. Esto era una realidad. Y ahora, la pregunta que hace Grimaldo es muy buena, porque no conocían ese nombre. Se habían percatado ahora que existía una gran aglomeración, un enorme impacto en la ciudad, porque la predicación del Evangelio en el nombre de Jesús estaba generando un enorme estrago a las fuerzas del enemigo. Y cuando ellos lo escuchan, trataron de agregar a su cantidad de conjuros un nombre más. Ahorita lo vamos a ver. Pero esto no es algo que necesitamos postergar. En un momento dado, Juan, uno de los discípulos, le dijo: Señor, vimos a uno que echaba fuera demonios y se lo impedimos. Vamos a verlo, porque esto es muy interesante por lo que vamos a compartir. Marcos capítulo 9, versos 38 y 40. Recuerden, este es un evento años antes de lo que estamos hablando del libro de los Hechos. Recuerden, han transcurrido años desde que vamos a leer el libro que dice Marcos. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Dice, hemos visto a uno que en tu nombre, recuerden, estamos hablando del nombre, en tu nombre. Adelante, por favor. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que... ¿Hasta el 41? No, 40 nomás. Gracias. ¿Qué está sucediendo? La actitud de los 12 aquí era una actitud de rivalidad. Ellos les hacía falta un conocimiento más teológico, es decir, de mayor revelación de lo que estaba aconteciendo. Ellos pensaron que era el único círculo al cual había sido conferido o se le estaba revelando los tesoros de la palabra, cuando en realidad había un hombre que estaba realizando una enorme labor fuera del círculo de los 12. La pregunta es, ¿cómo es que lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Como Grimaldo decía, ¿en qué nombre? Y es sorprendente porque estamos hablando de años antes de lo que acontece en el libro de los Hechos. ¿Cómo es que Jesús no reprendió ni limitó a esa persona? No sabemos quién es. Pero lo que entendemos entonces implícitamente es que esa persona había creído en Jesucristo y de esta manera ahora en él podía utilizar la autoridad que había sido conferida al que cree. Qué tremendo, ¿eh? Porque uno pensaría que en qué lo estaba haciendo, en el nombre. Por eso Jesús dice que el que no es conmigo, contra mí es. Pero el que está con nosotros es a favor de nosotros. Es decir, nadie que utilizara el nombre de Jesús con el respaldo y la autoridad pudiera el día de mañana negar
de quién era la fuente o a quién servir o de quién era la gloria para el Señor. Eso es muy importante porque estos son los antecedentes que tenemos de cómo es que va adquiriéndose esa condicionante de recibir la autoridad. ¿Por qué? Porque era por creer, no es una fórmula, no es una palabra. Y esto es muy... Sigue, Ramosita. Tengo una pregunta, Sí. mejor de kinder, pero bueno. Mira, hay otra parte de la Biblia, pero ahorita no es que no recuerdo dónde está. Dice que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. No se puede confundir con este atar que tú dices ahí de Sí, ese es Mateo 18, que está hablando acerca de la disciplina de la iglesia. Ese es muy importante. Esa palabra atar también algunos la pueden utilizar para ese contexto. Pero lo que Jesús está enseñando ahí es que aquello donde hay un acuerdo dentro de dos o tres, es decir, lo que va en realidad en armonía con la voluntad de Dios, entonces lo que nosotros aquí, acorde a la palabra, Dios lo va a respaldar, es lo que está diciendo en ese sinónimo de atar. ¿Ok? Porque igual no pudieron ellos apropiarse esa palabra y decir, pues yo tengo poder para atar demonios y atar Es que ese es un conflicto que lamentablemente, por no utilizar las palabras apropiadas, esto genera un conflicto enorme. La palabra exorcista no se utiliza para cristianos, déjame decirte. No se utiliza en ningún momento. Lo que está diciendo aquí es que era el trasfondo en el cual ellos se movían. Esto es lo mismo que en el Antiguo Testamento el Señor prohibía cuando estaba hablando de agoreros, que estaba hablando de quienes pretendían moverse en esa esfera, utilizaban todo este tipo de conjuros, declaraciones, ataduras. Y no vayamos lejos. Cuando tú andas por la calle hay letreros que dicen, atamos cualquier cosa y lo garantizamos. O sea, ¿sí? Esa palabra que Ramosita está hablando era lo que Jesús declaró en Mateo 18, que es la disciplina de la iglesia. Por eso dice ahí que cuando dos estén reunidos en su nombre, no está hablando de la oración. Recuerden, esa palabra de Mateo 18 no está hablando de la oración. La podemos utilizar, pero no está hablando, reitero, de la oración. Sí, pero, o sea, la pregunta fue... Sí, del atar. Porque te dije, va a ser de kinder. A lo mejor, pues muchos se van con la finta igual que yo, ¿no? Y me confunde y pues bueno, no, si aquí me dice que puedo atar en el nombre de Jesús y todos serán atados, pues yo también hago demonios acá. Sí. O sea, No, digo, es vale la pena claro que sí, es correcto pensar. decía fácil aquí para quien le interese, dice que veamos el contexto del Mateo 18, vamos a verlo un segundo. y No, véalo. El contexto tiene que ser desde el 15. 18, 15. Jesús está hablando, dice, verso 16, hablando de cómo se deben tratar los asuntos en la iglesia. Si no te oyere, toma contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos. Esto es lo que él está hablando. Este es el contexto real, la iglesia. No está hablando de otro tema. Y la palabra que se utiliza para atar aquí en griego es deo. No es esta palabra. ¿Ok? ¿Esa qué significa? Ligar, mantener, extender. Es lo que significa esa palabra. Por eso dice, recuerden cuál es el contexto, la iglesia, ¿sí?
Dice, y todo lo que ustedes realicen, mantengan en ponerse de acuerdo, de igual manera será mantenido en el cielo, es lo que está diciendo. Y todo lo que desaten en la tierra es exactamente lo mismo. Por eso, Jesús no está hablando aquí de una posición de autoridad en relación con las fuerzas espirituales demoníacas. Aquí está hablando de la condición donde desacuerdos, conflictos en la iglesia deberán solventarse, y en relación a esto es como veremos cómo las cosas van a resultar. En otras palabras, lo que nosotros hagamos aquí debe estar en armonía con la voluntad de Dios, porque ya la tenemos escrita, y de esa manera Dios avalará lo que se hace. ¿Sí? Es como cuando hay una disciplina, que ya casi esa palabra no aparece en la iglesia actualmente, porque somos más humanos, más amorosos, más sociales, que mantener la disciplina en un momento dado. Y Jesús está diciendo entonces, verso 19, otra vez les digo, si dos de ustedes se pusieron de acuerdo en cuanto a qué, en cuanto a la iglesia, lo que estamos hablando, el contexto de la iglesia, entonces habrá la oportunidad de pedir y será hecho en el nombre del Señor. ¿Qué hizo Pablo en Corinto cuando encontró a aquel hombre que tenía por mujer a la esposa de su papá, o la tenía con él? Pablo dijo, a ese necesitan ustedes ponerlo en disciplina. Ese es el contexto. ¿Y qué dice? Y si no, y séquenlo a Satanás para que venga la disciplina. ¿Sí? Comentario. Sí, de hecho, ya ve que dice que se sentían hasta como orgullosos, ¿no? Por tener a ese conflicto interno. Visto todo el problema que estaba. Exacto. Viendo, en lo que se habían alegrado, porque ese joven había dado Sí. un paso más allá que todos los demás. Ajá. Eso es verdad. Así que entonces, lo que Jesús en Mateo 18 está diciendo es que si hay un conflicto, una situación, algo dentro de la iglesia, debe tener una relación directa con la verdad escrita para poder disciplinar, actuar y sea respaldada por Dios. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, que está en el mismo punto. ¿Sí? Es buena la aportación que Ramoncita colocó. Bien, aunque no es la clase hoy de atar y desatar, pero fue buena la aportación, porque esto siempre generará un enorme conflicto en relación a que se nos ha vendido la idea de que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen, y nosotros podemos crear lo que dice el libro de Romanos. Pero las palabras que se utiliza en que Dios llama las cosas que llama las cosas que no son como si fueran, es en su soberana voluntad quien define y determina esas condicionantes. No es que nosotros tengamos la misma habilidad, capacidad delegada. A nosotros se nos ha delegado la autoridad para enfrentar las fuerzas del enemigo en el nombre del Señor. Pero si se fijan, ningún discípulo ató al enemigo, porque no puedes atar algo espiritual. Si fuera algo físico, es probable que lo pudieras atar, pero un ser espiritual no puedes atarlo. La única vez que se va a atar al enemigo es por 1000 años. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Comentarios. Qué buena, ¿no? Sí, adelante. Hay un versículo donde los discípulos están orando por un muchacho endemoniado y no pudieron. Ajá. ¿Qué es lo que pasó ahí? Jesús los reprende por su falta de fe. Se habían desligado de su responsabilidad y Jesús les dice,
oh generación adúltera y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? No le estaba hablando al papá, le estaba hablando a los suyos. Porque precisamente Jesús ya les había entregado y delegado la autoridad. Esto quiere decir que nosotros por descuido podemos menguar en nuestra capacidad de acción. Sí. Hay aquí algo que pues, pudiera ayudarnos a aclarar. Del verso 11, acerca de Pablo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños, o sea, era la ropa de Pablo la que la gente se llevaba, entonces había una fe, Dios, porque a veces creemos que si yo llevo mi trapo no, pues vamos a la venta de artículos religiosos. Era la ropa de Pablo impregnada O la de los otros. No, pero aquí dice la de él. Y la de los otros también, porque podía ser las toallitas que ellos tenían. Pablo no pudo haber tenido tanta ropa. Sí, y entonces lo que actúa de alguna manera es la necesidad, es como... Dios tenía la fuente de poder, había fe, eso es obvio. Pero en ese contexto podemos decir que esto asombró a estos hombres que sabían moverse en esta esfera espiritual donde pretendían hacer uso de algo más, pero es a donde vamos. Sí, Omar. Sí, pero es que volveríamos a lo de la clase pasada, ¿no? De que eso una vez, o sea, permitió. Así es, que nos agarremos fue extraordinario. De reliquias, de fetiches, Ujú. de talismanes. Así es. Y cuando en el contexto de Éfeso, o sea, Dios permitió eso como para que la gente viera, o yo me imagino el poder de Dios en un momento dado, ¿sí? Porque la conversión va, o sea, ya para que los judíos o los hijos del jefe judío, de los sacerdotes y los hijos estuvieran ahí diciendo las cosas en el nombre de Cristo, quiere decir que sí hubo se habló mucho de Claro. esa situación, pero yo siento que esos milagros que se hacían era por el contexto social que se vivía en Éfeso, ¿no? No, y sin duda dice que hacía Dios, o sea, era Dios. Y fue algo excepcional. Cuando decimos excepcional, Entonces, no significa que si yo trato de imitar esto... nunca vas a hacerlo. Te convertirías en una hechicera. El anillo de Santa Elena le va a ir bien, ¿verdad? Porque obviamente estoy creyendo en la acción, no estoy creyendo en el poder de Dios. Pero eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Conocer la verdad nos va a hacer libres, porque a veces tenemos posturas preconcebidas o adquiridas a través de medios, pastores, predicadores, y creemos que es lo correcto. Pero ¿qué dice la palabra? Ese es el punto donde tenemos que colocar el peso real. La superstición. Esa es otra, la superstición. Entonces tenemos que colocar qué está aconteciendo. Y la mejor manera es como Lucas lo describe, de una manera expositiva, es decir, que habla por sí misma la verdad bíblica. ¿Qué está diciendo entonces? Que la fe genuina es la que puede recibir el respaldo de una autoridad legítima de Dios y no simplemente una declaración que no tiene valor, que por el contrario vamos a ver que hay una terrible lección para quienes pretenden utilizar el nombre de Jesús sin una relación, una conversión y una fe genuina. Este es real. Porque tratar de utilizar el nombre de Jesús simplemente porque es el nombre, eso sería como tener un talismán, como frotar la lámpara de Aladino y vamos. Ese no es el punto. ¿Ok? Así que bien, vamos adelante. Hay un punto que necesito tocar que es muy importante. Una de las cosas que cuando hablamos de personas poseídas, quizás no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo dentro de esa persona. El enemigo siempre, o cuando un espíritu inmundo penetra y adquiere el control de una persona, no solo está poseyéndola, sino que usurpa su persona, su esencia y lo despoja de sí mismo. Ya son dos voluntades en conflicto, pero como dice la palabra, aquel que es gobernado o dominado por otro es siervo del que lo venció. Así que cuando un espíritu inmundo entra sobre una persona
tiene el control. Pensamientos, palabras, voluntad, acciones. En otras palabras, utiliza la envoltura física para sus perversas acciones. Vamos a verlo antes de entrar. Lucas 8, 26 y 29. No es una clase de demonología, no. Estamos viendo lo que acontece cuando algunas personas utilizan el nombre de Jesús sin tener una relación profunda con Él. Pero es necesario darnos cuenta que lo que acontece cuando alguien está supeditado a un espíritu inmundo que habita dentro de él. Vamos a verlo, por favor. Lucas 8, 26 al 29. Con voz. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. ¿Un hombre qué? Con espíritu inmundo. ¿Qué más? Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino Estaba despojado de su propia dignidad, desnudo. Adelante, vamos a verlo, porque eso es vital, que nos demos cuenta de lo que acontece cuando personas están bajo este contexto, que no es nada grato. Estaba despojado de su propia dignidad, que estaba desnudo totalmente. ¿Qué más? sino en los sepulcros. Vivía aislado en su propio mundo. ¿Dónde? En los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Wow. Murmuraba. ¿Perdón? ¿Cómo? Mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, y era impedido por el demonio al desierto. Lucas, al igual que Marcos, están colocando una verdad que necesitamos identificar. Cuando una persona es poseída, es porque un espíritu inmundo no podrá realizar ninguna actividad en su entorno a menos que no sea a través de un cuerpo humano. Escúchenlo bien. Es que vi un espíritu y es que allá el espíritu se movió. Un espíritu no se puede ver, por favor. Nuestros ojos no están aptos para eso, a menos que no sea por revelación, por discernimiento. Así que, cuando una persona está bajo esta situación, es porque el enemigo, al habitar ahí, necesita un cuerpo físico para realizar sus perversas maquinaciones. Las evidencias de una conducta de esas personas es porque hay algo que no está correcto, apropiado o lógico. No quiere decir que todas las personas que tienen un comportamiento no apropiado esté endemoniado. No, a veces tienen alteraciones en sus mentes, debemos hacer una gran diferencia. Pero hay otros que sí tienen ese problema y es una acción descarada que pueden hacer. Además, tienen una enorme fuerza que los caracteriza. Es una fuerza sobrenatural, lo que propicia que ellos puedan moverse por encima de lo que cadenas o muchos tratemos de detener nos va a aventar, porque hay una capacidad de quien habita en ese cuerpo con una gran fuerza. Pero eso es lo que necesitamos darnos cuenta. Nosotros no necesitamos verlo a través de lo natural. Debemos verlo a través de lo que la Biblia enseña y qué hacer en este contexto. ¿Ok? Así que entonces, lo que estos hombres trataban de realizar era quizás que esa persona estaba viviendo un trauma, un conflicto,
por tener un espíritu inmundo. Recuerden, en ocasiones cuando se habla de un espíritu no implica que sea uno. Puede ser uno o pueden ser muchos. ¿Sí? No vamos a indagar ahorita por qué entran, no es el tema, simplemente necesitamos darnos cuenta que cuando el espíritu inmundo busca un lugar y lo encuentra, es una habitación física y es donde las personas son movidas a hacer lo que no quieren hacer. Muchas personas son llevadas a actitudes, conductas que dentro de ellos mismos están luchando. Pero como fueron vencidos por quien los habita, sus acciones, eso no los justifica, porque toda persona es responsable de lo que permite entrar a su cuerpo. Eso es muy importante. ¿Sí? La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Por eso la gente que no hay problema con la ouija, con las cartas, con el café, no entienden que están entrando en una atmósfera espiritual de un enorme poder que en un momento dado puede cambiar su vida, su presente y su destino. Bien, Grimaldo preguntaba entonces, ¿en qué nombre? El sincretismo mencioné que es una particularidad que siempre tiene un lugar para darle la bienvenida a otro nombre. Y eso implica que todos estos exorcistas estaban tratando en todos los nombres posibles a su alrededor, porque esto representaba para ellos ganancias e intereses. Miren, hay una canción que se llama, hasta el título tiene, de los Beatles, Mi Dulce Señor. Si ustedes la escuchan, era como la búsqueda de Dios, pero empieza a mezclar Mahoma, empieza a mencionar nombres diversos. Si ustedes la escuchan, la van a encontrar. Hare Krishna, y empieza a hacer una mezcla de nombres. Es eso. Tú no vas a buscar a Dios en esa diversidad de nombres. No digo que se hagan fanáticos de los Beatles, no, porque yo no soy. Pero cuando esa canción la escuché, se ve bien. Por eso me gusta verificar su letra. Y cuando encuentras en las letras Hare Krishna, Mahoma y otra serie de nombres, dices, ¿ok? Bien. Hasta aquí, ¿comentarios? Hay una pregunta en el live. Sí. Que hizo la hermana Rosalía, dice, en una situación en la que un espíritu se manifiesta en una persona, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? Bueno, no aplica en todos los casos, pero el hecho de que se manifieste no significa que tienes que ser la salvadora para ir a sacarlo. O sea, no es esa situación. Pero, Sí, adelante. pero sí se ha dado los casos de esto, que aún en la misma iglesia. No hay, eso es obvio. No, Eso es obvio, tienes razón. entonces, Pero ¿qué hacer? a ver, esa es la pregunta, ¿qué hacer? Es que no puedes ir. Bueno, yo como que antes hay quien tiene la vocación, ¿no? O sea, así como... Hay un ministerio, sí, hay un don de echar fuego, sí. Sí, ¿no? Porque, o sea, me quedé pensando en Cristo, el contemporáneo de Cristo, sí tenía el don, ¿no? O sea, sí tiene que estar basado en fe, claro que sí, ¿sí? Y se debe de tener el don para expulsar demonios. Bueno, ya esa autoridad la recibes desde el día, Fue delegada, dice, y estas señales seguirán. ya la tenemos, aunque... Pero obviamente, si obviamente no estamos plenamente llenos y creemos que lo mejor es no intentes. Mira, todo creyente tiene esa, y estás hablando de un creyente en relación, en unidad, en armonía, en comunión con Dios, estás hablando de esa relación. Ese es el punto, tú tienes la autoridad, el punto es, la pregunta, ¿qué hacer cuando una persona está así? Es que no puedes aplicarlos a todos, ni tampoco puedes ser tú el Salvador. Sí. No, ni tampoco tienes que hacerlo con todo mundo.
Por ejemplo, el Señor Jesús no hizo libres a todos los endemoniados de su tiempo. El Señor no sanó a todos los enfermos de su tiempo. Elías no llevó alimento a todas las viudas en su tiempo, sino a una. O sea, tenemos que entender que no somos los Moisés, los Josués. Dios va a colocar un momento y un tiempo donde el Espíritu Santo entonces te coloca para esa condición. Es un momento cuando puede haber una manifestación intensa, pero estás diciendo, es que cuando tú dices qué hacer, eso es abstracto. Si dijeras, en este momento está aquí, claro que tienes que empezar. O sea, como dice Grimaldo, se presentan y eso es donde tienes que decidir qué hacer. Pero si dices, se le presentó, sí. Hay otra cuestión, no nomás hablar de echar fuera demonios. Hay muchas cosas, no nomás esa. Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán. ¿Y qué pasa ahí también cuando no sanan? Bueno. Pues es lo mismo que conforme dice, a la voluntad. Sí. lo mismo que dice que eso es conforme a la soberanía de Dios. Y obviamente, pues Dios conoce el corazón de la otra persona como conoce el tuyo. Y también el echar fuera demonios es de acuerdo. Exacto, por eso no vamos a andar viendo a ver este tiene el demonio, lo vamos a liberar. No, eso se manifiesta. Sí. No, y aparte, como dice, no a todos, o sea, no porque tú lo veas o alguien te diga, porque en una ocasión fueron a levantarnos como por la madrugada, y pastor, puede orar por el novio de mi hija, no sé qué es el demonio. Digo, mi esposo no. Dice, yo voy y lo libero, y si él ni siquiera conoce al Señor nada, imagínate. Así es. Yo le dije, van a venir otros 7 invitados. El sacerdote y no quiso. Y le dije, pues el sacerdote tenía razón, por eso los mandó. Le digo, y la próxima vez que te pase, ve a la Cruz Verde. Sí, para que lo tranquilice. Sí, porque si no se convierte es otro riesgo. No, es que Mira, recuerda nada más para Rosalía y concluir este punto. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando Gadareno? Que dijo, ¿te quiere decir? Pues vete a los cerdos. Los cerdos eran más limpios que eso y mejor prefirieron morirse los cerdos que tener a ese espíritu inmundo. Los cerdos se ahogaron. Y a veces nosotros queremos ser mejores por quererlo ser libre cuando esa persona necesita conocer a Dios. Ay, otra vez voy de nuevo. Me estás diciendo que los demonios prefieren irse a los cerdos, pero acabamos de decir una cosa importante tú. Allí no estaba hablando el hombre, estaban hablando los espíritus. El hombre para nada tenía palabra. No. Los espíritus gobernaban a ese hombre. Pero no tenía palabra el hombre. Los espíritus utilizan la voz del hombre. El hombre no tenía conciencia. No. Los demonios los que estaban Así es, a hablando. través de sus cuerdas vocales. Los demonios le pidieron a Jesús que se fuera. Y el hombre estaba esclavo, él no tenía voz ni voto. No tenía voz ni voto. Entonces, lo que me dice Patita es que si no conocen al Señor, si no hacen esto, si no hacen esto otro, el Señor no puede hacer nada. No, es que no puedes tratar de liberar, porque Rosalía no está aquí para decirnos, a ver si nos explicas a qué te refieres con eso, porque es muy abstracta la pregunta. Si me dijeras, en este momento se presentó esa situación, no puedes correr. O le entras o sales como los otros 7. Eso es obvio. Pero si tú me dices, es que me preguntaron, me dijeron, olvídalo. Eso no tiene nada que ver. Además, es algo que tiene que ver con tu comunión, con tu relación, con tu madurez, con tu capacidad de meterte en las cosas espirituales para saber si lo puedes hacer o no. Eso es muy importante. ¿Ok? Por eso dije, esta clase es muy demandante. Por eso. Porque estamos hablando de algo que es muy agudo, muy intenso. Estamos hablando de un enemigo derrotado, mas no aniquilado. Estamos hablando de un mundo en el cual está en constante colisión porque todavía tiene la fuerza para tratar de detener el avance de la iglesia y tratar de frenar que lleguemos a la meta. ¿Sí? Y algo muy Adelante. irónico, pareciera que él va creciendo más y nosotros disminuyendo. Ese es Cada vez se ve más
trabajo de este. Así es. Vamos a ver entonces Hechos, lo que estamos 19, verso 15, por favor, alguien que lo tenga en voz alta. Preguntas relacionadas son buenas, pero recuerden, tenemos que ser muy concisos al respecto. A nadie nos gustará tener encuentros de esa naturaleza, pero tarde o temprano un buen día los vas a tener. ¿Y qué hacer? O sea, eso... Dice Grimaldo, háblele al pastor. Eso es algo que no vas a poder postergar, para eso es esta clase. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Vuelvo a lo mismo. ¿Quién contestó? El espíritu malo. Así es. Sí, ellos contestaron. Ellos son los... Y ellos pidieron permiso, déjanos meter a nosotros. Sí. A través del hombre. Pero bueno. Ahí es donde está el punto. Las cuerdas bucales son las que está utilizando el enemigo para comunicar audiblemente. Así es. De esta manera, como tiene el poder sobre esa persona, define y determina. Pero aquí el punto es, el enemigo es agudo, es capaz, es hábil. Y hay algo que tenemos que colocar. Hay dos palabras que el enemigo utiliza para definir, o lo que Lucas está escribiendo, para definir lo que acontece. La primera dice, a Jesús conozco. Y la palabra que se tiene en griego es ginosco, es decir, conozco, y voy a decirlo, conozco al Santo de Israel, conozco al Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo conocía al Señor antes de venir a encarnarse. Y esta palabra significa conocer por interacción, conocer por experiencia y conocer por un conocimiento adquirido. Vamos a leer Lucas 4:31 al 34 y el verso 41, por favor. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el enemigo no está tratando con algo superficial. No es alguien que se coloque inesperadamente. Si hay algo que el enemigo ha aprendido a lo largo de la existencia del ser humano, es la naturaleza misma del ser humano, y sabe cómo accionar desde cuando en el Edén hasta el día de hoy, cómo cambiar y perturbar esa naturaleza. Sí, yo me quedé pensando que, o sea, no necesitamos ver a un demonio fuerte o grandioso en un ser humano y que tenga gran fortaleza, ¿verdad? Si uno va mirando un poco, en cualquier lugar que encuentras hay velas y se hacen pasar por aquí la foto de Cristo y estos somos, o sea, están nombrando a Cristo, pero no tienen fe. Así es. En un momento dado. O sea, igual que los judíos estos, ¿no? O sea, ni son salvos. Hablo de vengo a sacar el Cristo de Pablo, ¿no? Exacto. O sea, y estas personas igual, o sea, las vírgenes, aunque sean muy santas y lo que tú quieras, pero no dejan de ser idolatría. Pero detrás de eso, es probable que tampoco ni siquiera quien esté usando la magia sepa hasta dónde se está involucrando, ¿sí? Entonces, ese es un diablo adentro del cuerpo. Ese es un severo conflicto que los que practican estas artes, como ellos dicen, obscuras, desconocen la profundidad de lo que está tratando de cautivarlos y gobernarlos. Eso es muy importante. Y la idea del ser humano es que te van a obtener tu voluntad, donde tus tendencias, tus inclinaciones, tus afectos y tus apegos empiezan a variar conforme a cómo fuiste enseñado. Esa es una evidencia contundente de que hay algo que está dominando ya su vida. Es tremendo. Lucas, por favor, 4:31 al 34. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de... ¿Dónde? Estaba dentro de la sinagoga un hombre. Tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién Perdón, eres. dice, déjanos, ¿quién? Su nombre, Jesús Nazareno, yo te conozco. Fíjense bien, yo te conozco.
Es decir, desde la eternidad, el principio de la eternidad, en la eternidad tuve contacto por experiencia contigo. Te conocí como el santo. Sigue adelante. Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. El santo de Dios. Su deidad, su naturaleza le era evidente al enemigo. Entonces, cuando hablamos del nombre de Jesús, es porque es sobre todo otro nombre, del Creador, de quién es Él. Así que el enemigo declara a estos 7, a Jesús conozco, sé quién es exactamente. De Pablo hay otra palabra que dice sé quién es Pablo, pero esa palabra es epistamia. Eso significa estar familiarizado, tener conocimiento de él, lejano. Es decir, el enemigo conoce cuando un creyente genuino, sincero, cuando una fe real, cuando hay una comunión con Dios que tiene el respaldo divino para poder utilizar el nombre, no como fórmula, no como conjuro, no como atar, sino como una orden de expulsión. ¿Vamos bien? Es cuando utiliza la palabra con poder y autoridad, porque no está atando, está expulsando, lanzándolo fuera. Eso es importantísimo, ¿sí? Esto nos dice entonces que el enemigo es tan agudo y conoce quién genuinamente es un creyente que puede caminar en la senda de la obediencia y tener el respaldo divino en un momento determinado cuando se presente un evento donde un espíritu inmundo brote y tengas la autoridad para declarar en el nombre de Jesús fuera de este cuerpo. Eso es importantísimo. Entonces, tenemos la certeza de que cuando hay un creyente en comunión con Dios, tiene acceso a los recursos de Dios. Lucas capítulo 10, verso 19, por favor. Así que el enemigo conoce quién es Jesús desde la eternidad y también se familiariza con aquellos que representan una amenaza a sus intereses. Aquellos que caminan en la senda de la obediencia, que tienen una comunión con Dios, el enemigo también está familiarizado con esto. Lucas 10, 19, por favor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor ha estado hablando a los creyentes. Para eso Él murió y resucitó. Para eso expuso públicamente la derrota del enemigo y de todo su ejército. Para eso venció la muerte, para conferir a los creyentes la continuidad de la obra de la iglesia. Por eso es importante movernos en la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Jesús continúa edificando su iglesia el día de hoy, y nosotros somos el medio a través del cual lo va a hacer. Al conferirnos autoridad no es jactancia, no es para decir yo puedo, no, es por el contrario, de reconocer nuestras limitaciones, nuestras carencias y entender que Él es la fuente de poder y que necesitamos caminar en armonía con su voluntad para tener el respaldo cuando un evento de esta naturaleza resulte. ¿Sí? Así que estos 7 manifestaron una gran lección, una derrota de proporciones incalculables. Porque el enemigo a través de este hombre les dijo, yo conozco a Jesús, sé de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No tenían ninguna arma que pudiera contrarrestar a fuerzas diabólicas tan poderosas que finalmente fueron golpeados, ensangrentados y desnudos, fueron lanzados a la calle. Esto provocó precisamente que en la ciudad de Éfeso se conociera la verdad y entendieran que ya no había conjuros,
que pudieran tener éxito. Había un nombre que era sobre todo nombre, que era capaz de romper con todo lo que se había establecido. En la clase anterior vimos que Jesús declaró que cuando el hombre fuerte se encuentra sin conflictos, es dueño de todo, pero cuando viene otro hombre más fuerte que él y lo ata, lo domina, lo gobierna, entonces lo despoja de todo, hablando de que Jesús venció al enemigo. ¿Sí? Pero esto también es un recordatorio. Mateo 7, 22 al 23, por favor. ¿Qué significa entonces? Que la autoridad que Jesús confiere solo requiere de creer, caminar con Él en su voluntad y de esta manera hacer uso de lo que ya se nos ha colocado. Jamás podremos utilizar los dones si no estamos ejercitándolos. Jamás podremos alcanzar otra estatura si no estamos dispuestos a superar nuestras limitantes. Nunca lograremos ver cosas más grandes si no nos atrevemos a creerle al Señor, de saber que nos ha dado de su Espíritu no para jactancia, sino para cumplir su propósito. ¿Sí? Mateo 7, 22 al 23, por favor. Jesús está hablando aquí. Adelante, Steven. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puede tener, sí. Pues iba a preguntar si hoy en día podría haber alguien que usara como ellos el nombre de Jesús y si fuera hecho como un engaño del enemigo. Se puede hacer. La prueba está ahí. Sí. Que algún buen día algunos colocarán su confianza en ciertas condicionantes válidas para ellos de algo milagroso, sobrenatural. Sí, o sea, cosas que están ahí. Pero Jesús está enseñando una lección que no es más importante los milagros. Lo más importante es una relación con Él. Él dice, no los conozco. Jesús está hablando, cuando habla de conocer, Jesús está hablando de una relación de comunión, de intimidad, de fe, de oración, de obediencia. Es lo que está hablando Él. Por eso en ocasiones nosotros juzgamos mal cuando creemos que es más importante los dones que el carácter, cuando debe ser el carácter lo que debe predominar en la vida cristiana. Sí, es que yo me quedo pensando que la demostración de quitar demonios es, en el nombre de Cristo, es mostrar el poder de Dios. Sí, pero si estamos buscando a Dios para hacer milagros, entonces ya no es el evangelio, ya no es la comunión con Dios y ya no es la gracia. O sea, si yo creo en Cristo porque puedo mover puertas con la mente, ¿verdad? Ajá. Entonces esa es la situación. O sea, el quitar demonios y el hacer milagros y el expresar los dones, obtener los dones, es para edificar. Así es. Crear una mejor iglesia en un momento dado. Así es, bueno. No para tener, porque de ahí vamos a caer la superstición, si no se hace. Es que es muy importante qué nos mueve, qué es lo que está detrás, cuál es el interés genuino. Podemos ver la cara, pero no sabemos lo que hay dentro, lo que mueve toda esa maquinaria de mercadotecnia. Pero cuando es genuino, entonces el Espíritu Santo va a fluir para traer libertad. Ahora, ¿cuál es el resultado? Ah, sí. Me agrada mucho lo que dice, leímos Lucas 10:19 y el 20 dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Creo que eso resume todo. Es lo que estamos diciendo. ¿Ok? ¿Qué resultó de esta derrota del enemigo? En los versos 17 al 20 del capítulo 19 nos da una reseña breve para irnos. Ya está lloviendo aquí en nuestro entorno, así que vamos a tratar de concluir porque hace unos días hemos tenido unas lluvias apocalípticas de proporciones increíbles. Ya las hemos tenido, ¿no? Así que
¿Qué está sucediendo? La gran ciudad estaba en un enorme conflicto porque no había otra noticia más que había un nombre que resumía autoridad, poder, deidad, y era Jesús. Las conversiones fueron mayúsculas, de tal manera que nos dice ahí que aquellos que habían practicado las artes mágicas y todas esas condicionantes se habían arrepentido. Y eso es enorme porque cuando hay una genuina conversión, hay un rompimiento con las prácticas anteriores. No podemos decir que caminamos con Dios y como ellos seguir practicando la magia. Ellos determinaron aún rechazar todo lo que consideraban valioso. 50,000 dracmas, dice ahí, ¿va? ¿Saben cuánto es esa cantidad? Es el salario como de 20 años. Wow. Y ellos, lejos de generar, oye, no, pues lo vendo, véndeselo a aquel, al cabo siguen lo mismo. No, ¿qué hicieron? Destruyeron aquello que era un foco de contaminación espiritual increíble. Se desligaron de todo. ¿Esto qué propició? Que cuando una iglesia se libra de aquellas prácticas y empieza a caminar en obediencia y empieza a ser llena del Espíritu Santo, es una iglesia que puede crecer, puede madurar y puede cumplir el propósito, de tal manera que la iglesia de Éfeso se expandió como resultado de vidas dedicadas, transformadas, que conocían a quién servían y para qué servían al Señor. Esto es lo que puede producirse en nosotros de igual manera, si nos limpiamos de todo aquello que no es grato y nos desligamos de lo que contamina. Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Esto es lo que Dios siempre se propuso hacer, no solo en la iglesia inicial, sino en cada generación que le amamos y caminamos con Él. ¿Comentarios para irnos? Wow. Es una clase que yo desde que le estaba elaborándola, yo estaba, qué emocionante, Señor. O sea, yo estaba emocionado, aunque ya son historias que conoces, pero al irlo colocando para en el orden apropiado para la clase, yo estaba emocionado. Es más, no me quería ni levantar para un café. Ay, que estaba pero muy atraído, toda mi atención estaba metida ahí, porque estaba viendo qué amplio es el panorama que Dios tiene para nosotros, como dice el libro de Efesios, para comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿no? Este tema siempre será muy demandante, pero recuerden, intentar hacer algo en el nombre del Señor sin tener una comunión propicia con el Señor nunca será efectivo. Nunca. ¿Qué necesitamos hacer? Fortalecer nuestra relación, nuestra comunión con el Señor, y cuando se presente una eventualidad, ya el Señor dirigirá nuestras acciones, ¿sí? Pues vamos a dar gracias. ¿Alguien de ustedes, además de quien oró, otro que dirija la oración para despedirnos? Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sí, mi Dios. Bendícenos, Padre, nuestro salir, Señor. Amén. Te pedimos una bendición especial por lo que hemos escuchado. Gracias. Que nos dé, Señor, la sabiduría, mi Dios, para entender, pero también para poner por obra. Amén. Señor, te damos gracias por todos los que están allá en sus casas, mi Dios, escuchando. Sí, Señor. También bendice a los Padres Celestiales en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones.